Tomás Rivera Schatz, Alejandro García Padilla, terminado este proceso, ¿hay todavía una ventana para corregir endosos? Comentarios. Pues me imagino que aquellos que estén en el cercano al 100% o que depositaron el 100% y le hayan rechazado algunos, habrá quien tenga los 7 días, pero habrá otros que hagan planteamientos de que, ¿verdad? Aunque la firma quizás no fue exactamente igual, pues tengan alguna evidencia que demuestre que en efecto tomaron el endoso legítimamente. Sobre lo que hablaba Lenín con la comisionada electoral del Partido Popular, en términos de la investigación, las investigaciones sobre los endosos del caso del PPD, si alguno, le corresponden administrativamente a la Junta Estatal de Primaria, que la componen la Presidente y el comisionado electoral. En el caso del PNP, le correspondería a la Presidente y a la comisionada electoral del PNP manejar esos asuntos y entonces hacer los referidos o las determinaciones que entiendan que corresponde hacer. Así que me parece que todo este proceso pues fluyó. Si comparamos cómo quedaron las personas que no completaron con esta nueva herramienta tecnológica frente a las ocasiones anteriores donde era el documento, la diferencia no es mucha. En 4 años pasados hubo mucha gente que no pudo cumplir, a pesar de que era mediante documento y mediante notario. Así que la herramienta tecnológica ayudó un poco el proceso. Por supuesto, es una situación de aprendizaje, de evolución para la herramienta tecnológica, pero creo que el saldo neto fue positivo. Añado al análisis sobre el tema de la investigación, que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo esta mañana que se había reunido con los federales sobre el tema del endoso de Nelsa López. Alejandro. Mira, en primer lugar, mi agradecimiento a todos los compatriotas y las compatriotas que de todos los partidos y de manera independiente se quisieron hacer disponibles para los procesos democráticos de Puerto Rico, ¿verdad? Eso es valioso y que quisieran estar ahí, los que recogieron los endosos y los que no, pues lo agradezco, ¿verdad? Yo estuve ahí y sé lo difícil que es. En segundo lugar, el proceso con sus vicios, ¿verdad? Como señalaba Tomás, pues obviamente hay que corregir y en el proceso se va puliendo y se va aprendiendo, ¿verdad? Nos permite tener un filtro. Ya sabemos que hay de esas personas un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que todos los partidos y algunos independientes tienen un apoyo mínimo para que los puertorriqueños que pagamos contribuciones demos de nuestro dinero para que se impriman papeletas y ellos estén, para que formen parte de un proceso que cuesta dinero, ¿verdad? Y otros no tenían ese apoyo mínimo. Ahí el país que nos está viendo puede notar para qué es el proceso de los endosos, para lograr ese filtro de ver quién tiene un apoyo mínimo para que el Estado haga un gasto en él y en ella de manera que se pueda presentar a las urnas. Pero a todos ellos, a todos los que se presentaron, de todos los partidos y de forma independiente, pues mi agradecimiento por haberse hecho disponible en esta etapa inicial del proceso democrático. Es importante señalar, Lenín, que aquellos que no cumplieron con documentación o con los endosos todavía pueden aspirar por nominación directa. Claro. En el pasado hubo candidatos que fueron descalificados por el PPD o por el PNP por diversas razones, o no cumplieron con los endosos y terminaron haciendo campaña por nominación directa, así que tienen esa opción adicional. Nominación directa se le permite al elector escribir el nombre de la persona en la papeleta. En la última columna de la derecha. Última columna, o sea, es un proceso más cuesta arriba, pero es posible. Está disponible. El tema de la investigación por el endoso de Nelsa López y que se reunió con los federales, Jennifer González, que llevaba varios días en silencio, habló en el día de hoy y dijo que toda esta investigación y todo este tema es parte de una estrategia. Vamos a verla. Quien valida, quien adjudica, es una persona que evalúa si la firma es o no es. Así que hay muchos elementos aquí donde pudiera incurrir el error humano. Bueno, dice ella que es parte de una estrategia, además criticó duramente al gobernador por el tema de los videos de los estudiantes en las escuelas, así que la vimos hoy de vuelta a esa mano dura. Lenín, es importante, la comisionada electoral de nuestro partido tan pronto salió a relucir el asunto de la viuda de don Rafael Hernández Colón, refirió el asunto. Así que la Junta Estatal de Primaria se activó, la Junta Estatal de Primaria del PNP se activó. La presidenta, que es quien tiene que hacer el referido, pues hizo los referidos y por eso hubo la reunión. Pero dice ella que la oficina de la comisionada electoral del PNP validó esos endosos en algún momento. No, porque no es el comisionado el que valida, hay una unidad de validaciones cuando se levanta la querella. Hay un periodo para que el elector impugne un endoso que no otorgó, que no concedió, que no firmó, del cual no dio su autorización.
Aquellas personas que dejaron expirar ese término, bueno, pues tienen, ¿verdad?, una circunstancia muy particular. Eso no quiere decir que pueda llevar la querella a otro lugar, a otro foro, pero en el foro de la Junta Estatal de Primaria, en el foro de la Comisión Estatal de Elecciones, hay un periodo particular y aquella gente que no utilizó ese término, pues tendrían que recurrir a otro foro. Aquí hay un ciudadano, una ciudadana en este caso, que es una persona distinguida, una persona apreciada por las distintas comunidades, el puertorriqueños y puertorriqueñas de todos los partidos, incluyo el Partido Independentista, porque Nelsa es una persona que es apreciada por todo el mundo, una abogada de primer orden, una persona inteligente, una persona buena, que hace una querella y pone bajo juramento que se utilizó su información para poner un endoso que ella no había dado. Eso es un delito grave. Y me parece a mí que algo está fallando en la campaña de la comisionada y de el buen amigo Elmer Román, ¿verdad?, a quien por supuesto distingo, pero que algo está fallando en esa campaña porque la respuesta era muy sencilla, que se investigue y que el peso de la ley carga sobre Pero la respuesta no ha sido esa. No ha sido esa. Incluso hoy. Perdóname, Lenín, no. Elmer Román dijo que se investigara. Elmer dijo eso. Elmer dijo que se investigara y la comisionada también. De hecho, la comisionada electoral del PNP lo dijo y la presidenta lo refirió. Así que fue atendido. Pero a esas declaraciones de que se investigue añaden, ¿verdad?, esa sospecha de que se trata de una componenda política. Las primeras dos, estoy de acuerdo, las primeras dos oraciones eran perfectas. El resto era atacar a Nelsa por ser viuda del abuelo de Pablo José. Me parece que una persona que sepa un poquito de campaña política le hubiese dicho, mira, deja las primeras dos oraciones y elimina el resto. El ataque a la viuda de don Rafael Hernández Colón, totalmente improcedente, pero el saldo neto es que se ordenó la investigación e independientemente de lo que añadan o le resten en el discurso político, la investigación está en curso y habrá de ofrecer los resultados y adjudicar responsabilidades. Ya se han privatizado los muelles turísticos de San Juan y llega a primera pregunta el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos. ¿En qué consiste esta privatización? ¿Veremos mejora? ¿Será lo mismo que en otras privatizaciones? En breve regresamos. Esto es Primera Pregunta. La primera pregunta sobre la privatización de los puertos y se finiquitó ya el negocio del que tanto se había hablado. ¿Fue un buen negocio? Me parece que sí. Cualquier negocio, como por ejemplo el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico, que se recortó sustancialmente la deuda, lo que está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica, en PREPA, lo que ha ocurrido aquí en Puerto, pues recorta sustancialmente la deuda, pone en manos privadas la inversión, a pesar de que el gobierno tiene una buena parte del control, y ubica a Puerto Rico, ¿verdad?, con unos administradores que tienen agilidad mayor que la que pudiera tener el gobierno y mayor capacidad, no tan solo para mantener la infraestructura, sino para mercadear lo que ofrecen en cada una de esos muelles, de esos aeropuertos. Creo que es un buen negocio y creo que va por buen camino todo esto. ¿Qué usted cree? En primer lugar, tengo que decir que el director de los puertos proyecta muy bien, es un asset del gobernador porque se expresa extraordinariamente bien, etc. En segundo lugar, muchas veces se critica que cada vez que cambia un gobierno se detiene lo que el otro gobierno había hecho. Pues tengo que agradecer a donde quiera que esté a Víctor Suárez. Porque, por ejemplo, la expropiación de toda esa área de Puerta de Tierra, que estaba abandonada, Sí, lo que él anunció que van a ver donde era la comandancia, eso se expropió cuando Víctor Suárez era director de la Autoridad de Puertos. Ahí era la fuerza de choque. Ahí estaba la fuerza de choque, correcto. estaba la comandancia. Lo expropiamos en aquel momento siguiendo esta visión. La restauración del muelle Panamericano se hizo en aquel momento y la ampliación del muelle 3 para que pudieran venir el Oasis, los barcos más grandes. Se inició bajo Víctor Suárez. Claro, la visión del gobierno en aquel momento era una de hacerlo con los propios empleados, ¿verdad? Pues es un tema de visión. Filosófico. No voy a entrar en esa discusión, ¿verdad? Pues en aquel momento el gobierno entendía que debía ser con los propios empleados de puerto, ahora se entiende que debe ser una entidad privatizadora, pero de nuevo, eso es otra discusión que se da en las urnas. En ese sentido, me parece que hay que reconocer que se está tomando el plan que se había dejado en aquel momento, se está retomando, estuvo quizás detenido por un poco de tiempo, y se está ejecutando con la única diferencia que en aquel momento se entendía que iba a ser con los empleados propios, ahora se ve con una inversión de una alianza público-privada, ¿verdad? Habrá que ver cómo se desarrolla ese negocio sobre el terreno, ahí en los muelles. Un tema muy importante, cuando se hizo, que yo terminé la negociación del aeropuerto, se creó una junta que la revisara. Sí, la fiscalización del contrato. Eso es bien importante. Igual pasa con Luma. Se nos queda el tema de Tatito Hernández y esto que dijo que va a recortar los próximos presupuestos para... Él no puede hacer eso. Eso es pura fanfarria. Pero ¿sabes qué? Pura fanfarronería. Tatito Hernández no puede cortar presupuesto. Le pregunto eso mañana porque mañana Tatito viene para acá. Sí. Y le hago la primera pregunta. Hasta mañana.